Soy Víctor Villegas. Gracias por compartir conmigo este espacio de tiempo de música y universo. Muchos de ustedes me han preguntado, ¿cómo es que existe un sitio como el tuyo? ¿Qué es lo que te llevó a crear estos espacios que paulatinamente van ganando terreno y están llegando poco a poco a más gente? ¿Qué es Big Man Music? ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo? ¿Por qué lo haces? Voy a contestar gustosamente estas incógnitas, para lo cual decidí hacerlo en dos partes. En esta primera ocasión hablaré sobre lo que es este tiempo de música y universo, qué significa Big Man Music y sobre mis deseos que me impulsaron a elaborar y crear estos espacios. Mi nombre es Víctor Manuel y es de aquí que surge la palabra Big Man, del recorte de estas dos palabras, agregando además el campo de la música en inglés, pues esto me ha permitido llegar a gente de países cuyos idiomas no son el castellano, personas que se han interesado en mi temática y que amablemente ya me siguen a través de las redes de Tiempo de Música y Universo. Existen otras áreas que me apasionan y con las que también experimento, eso sí, en condición de aficionado, como son la fotografía, como ser escritor y otras curiosidades que son campos agregados a Big Man con resultados como Big Man Music, Big Man Photography, frases con Big Man. He aquí el porqué de Big Man Music, mi nombre y el campo de aplicación. Ahora bien, en todos estos años de estudio y aprendizaje y la posterior ejecución en que he aplicado el ejercicio de la música, descubro con asombro lo infinito de la influencia que este arte tiene sobre la civilización, así como lo que esta, la música, es el reflejo de las comunidades en el tiempo, geografía, costumbres y por ende el pensamiento general y particular de las diversas culturas a través de su historia y ulterior devenir. Durante la práctica pedagógica y de enseñanza que he ejercido en diferentes instituciones de diversos fines y distintos niveles, noté, al menos en los entornos que me he desempeñado, claras posturas casi antagónicas entre enfoques que conservan los estudiantados de música clásica, llamada culta para algunos sectores, frente a los de academias de música popular, contemporánea o populacheras, debido a que hay cierta desarticulación del estudio entre el pasado y el presente musical, que en mi punto de vista es el resultado de la diversificación y la complejidad de los géneros en que se ha visto inmersa la música, además por el desconocimiento integral de su historia y los perjuicios que esto conlleva. Asimismo, la pérdida de la objetividad y el pensamiento crítico que quizás involuntariamente transmiten los artífices hacia el público, entre otras tantas razones. Sobre mi observación directa con la gente común que oye y escucha música en salas de conciertos, auditorios, estadios, por las calles, en transportes, eventos de toda índole, por doquier en lo cotidiano, encuentro cómo muchas veces el público maletiqueta a los diferentes estilos musicales y con ello condenan a los representantes y consumidores de los diferentes géneros. Todo ello por prejuicios e ignorancia sobre las artes en general. Sin embargo, también se nos presenta todo un espectro de maravillas y con ello nuevas oportunidades de educación, instrucción, conocimiento, goce y disfrute del arte musical.
Las nuevas tecnologías y descubrimientos científicos que tienen injerencia sobre los métodos, materiales y técnicas ajustables a las artes han logrado enormes desarrollos en las actividades ya establecidas de la música y que además amplían su influencia y aplicación sobre otros campos que paulatinamente van abriendo posibilidades insospechadas. Como ejemplos, tenemos el desarrollo y mejoramiento de instrumentos musicales tradicionales de todo tipo, como son instrumentos de alientos, percusiones, cuerdas y etc. La invención y creación de nuevos instrumentos con tecnologías digitales, teclados, consolas, MIDI, que son las siglas en inglés de Musical Instrument Digital Interface, interfase digital de instrumentos musicales para los cuates, así como herramientas de informática y programación para aparatos y procesos de grabación y edición, entre un sinfín de otros recursos más. Estas mismas tecnologías a las que los usuarios tienen fácil acceso y que actualmente están muy al alcance de la mano, han modificado las formas en que se producen, reproducen y proyectan los trabajos artísticos y musicales, tanto de profesionales como de aficionados, hacia un mundo conectado a la inmediatez que nos proporciona la Internet. Todo lo anterior ha provocado que el auditorio, los compositores y los ejecutantes sean actores completamente distintos a los que éramos hasta hace no muchos años, y ni qué decir de las diferencias con los públicos y creadores de siglos pasados. Simplemente, la forma de escuchar música es otra. El consumo y la manera de ingreso a ella es casi ilimitada. Como podemos observar, la música evoluciona por sí misma. Ha ingresado a otros terrenos en los que anteriormente no tenía acceso, o bien se desarrolla a la par de nuevas áreas y disciplinas. La música, hoy más que nunca, comprende todo un polifacético universo y por mucho que se hable sobre esta maravilla de arte, jamás se agota su estudio desde todas las ópticas y disciplinas probables, ya que siempre en todo el mundo, en todo momento, se crea y se recrea el arte sonoro, así como el ejercicio crítico e intelectual que sobre ella se escribe. Así de compleja y vasta es la música, la más abstracta de todas las artes. Es por esto que desde todas las perspectivas posibles a mi alcance, abro este espacio para mostrar, vincular, aprender y descubrir las sendas que nos han heredado creadores artísticos de antes y muy antes todavía, para conectarlas con el ahora y comprendamos que la música y las artes en general son una línea continua en constante evolución, que el arte es el reflejo permanente de la historia de la sociedad y al mismo tiempo es educador en la cultura humana. Son muchos los panoramas que se levantan frente a nosotros. Espero que vislumbremos y además juntos nos arriesguemos a entrar en las profundidades de los horizontes que nos deparan los fascinantes conceptos de música y universo en el tiempo que nos sea posible.